Muy buenas tardes, habla Efraín Flores Rivera, bibliotecario del Recinto de Ciencias Médicas e integrante del comité organizador de la séptima cumbre de Historia de las Ciencias de la Salud. Le damos la más cordial bienvenida a esta sesión que hemos denominado Panel sobre Pandemias y Epidemias en Puerto Rico. Voy a ser su moderador en la sesión de hoy y menciono los nombres de los panelistas que vamos a tener en esta sesión, que promete ser muy interesante. En primer lugar vamos a tener al doctor Luis Bonilla, seguido del doctor Luis A. Caldera, inmediatamente después por el profesor o doctor Emanuel Figueroa, luego el profesor Daniel Mora, el doctor César Augusto Salcedo, el doctor Vincent Cifres y el profesor José Sanabria. A todos nuestros ponentes les recordamos que van a disponer de 15 minutos por reloj para hacer su exposición oral y de 5 minutos para contestar preguntas o comentarios del público. Es importante que nos ciñamos al horario para que no interrumpamos o afectemos a los demás ponentes, amén de que también tenemos otras sesiones posteriores a este bloque. Así que sin más preámbulos, les dejo ahora con el doctor Luis Bonilla. Muchas gracias al compañero doctor Efraín Flores. Bien, me toca presentar el tema de la mortalidad que causó el virus de la llamada influenza española, aunque ese nombre lo puse porque es el más conocido, ¿no? Aunque realmente hay interrogantes sobre dónde realmente comenzó esa pandemia, y muchos aseguran que fue en el estado de Kansas, en una base militar de Estados Unidos. ¿Cómo que no? Bueno. Bien, en el año 1918 pues emergió un nuevo virus que nunca antes conocido, ¿no? Que resultó ser y se conoce básicamente como el virus H1N1, y se le llamó también virus violeta o la muerte violeta, el flu, y equivocadamente, como mencioné, la gripe española. Era un tiempo de mucho conflicto en el mundo. De hecho, estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial. Las condiciones de guerra, hacinamiento, transporte de tropas masivamente, pues eso también ayudó o contribuyó a la distribución del virus, ¿no? Y hubo algo bien característico de esta pandemia, que fue los adultos jóvenes. Básicamente, la mayoría de los que murieron fueron adultos jóvenes. Y causó esta pandemia alrededor de 50 millones, algunos dicen que hasta 100 millones de muertes en todo el mundo, y como 675 mil en los Estados Unidos. Básicamente, como les dije, pues contrario a otras epidemias que mayormente atacan a las personas mayores de 65 años, por ejemplo, en este caso, este virus, mayormente jóvenes de 20 y 40 años, personas jóvenes, y eso fue como una característica bien única de esta pandemia. En el caso de Puerto Rico, según datos oficiales, hubo unos 261.828 casos o contagios, hubo 10.888 muertes, y en el periodo entre octubre del 18 y febrero del 19, ¿no? Y en esta presentación vamos a discutir esos factores que contribuyeron a la dispersión del virus, así como medidas de control del gobierno, y vamos a ver también unas disparidades que hay en los números en los mismos registros oficiales. Obviamente, antecedentes, podemos mencionar que Puerto Rico en esa época, eso era un brote o una epidemia local, y después venía otra el próximo año, ¿no? Era una situación bien difícil, básicamente en el año fiscal 1915 al 16, porque así es que dan los números en estos informes por año fiscal. Las enfermedades más temidas, estaba la tuberculosis, estaba la uncinariasis o anemia, que estaba la uncinariasis mayormente en zonas rurales, la tuberculosis se asociaba mayormente a zonas urbanas, ¿no? Así que
El total de muertes atribuidas a esas enfermedades transmisibles en esa época, fíjense que fue de 26.572, una cifra sumamente alta, ¿no? Gracias. Obviamente después de en el año 1916-17 hubo una epidemia de sarampión, o sea que cuando llega básicamente la pandemia del 18, pues ya Puerto Rico había estado sumido en una serie de epidemias locales, una detrás de la otra. El caso de San Juan, por ejemplo, Puerta de Tierra, fue un agravante que se decía por años, era un sitio bien antihigiénico y peligroso, ¿verdad? Un foco bien grande para transmitir enfermedades. En el informe anual del año fiscal 17-18 por el gobernador Jagger, no se indicó que en la isla hubiese algún otro tipo de epidemia. Además de sarampión, hubo brotes de buba framboesa, que eso es un tipo de enfermedad de la piel y que ataca también los huesos, ¿no? Y las articulaciones, y se forman unas lesiones bastante grandes, ¿no? También, por otra parte, en el año de interés 18-19 se registró la mayor mortalidad de una década. Para ese entonces teníamos una población como de 1.2 millones de habitantes, hubo 39.974 defunciones y esto representó una mortalidad bruta, ¿verdad?, de 31.75 personas por cada 1.000 habitantes, que es la forma en que se expresa. ¿Qué es la influenza? Pues una enfermedad viral, ¿verdad?, que ataca el sistema respiratorio, y aquí posteriormente se identificó años después que era un virus A del subtipo H1N1, lo que causó la influenza del 18, y ese virus pues mutó y también se crearon unos subtipos como la gripe porcina, la gripe aviar y la gripe bovina. Algunos síntomas de esta condición, ¿verdad?, desde la cara color grisáceo, pupilas moderadamente dilatadas, fiebre que supera los 39 grados, pulso rápido superando 140 pulsaciones por minuto, respiración superficial y rápida, agotamiento extremo. Entre 4 y 6 horas tras los primeros síntomas, los pulmones del paciente comienzan a segregar exceso de líquido y entre las 12 y 18 horas después de aparecer los síntomas, se producía un empeoramiento con más líquido pulmonar, más disnea, ¿verdad?, o dificultad de respirar y aumento en la dilatación pupilar, postración, ¿verdad?, y aumento en la fiebre, y de no remitir estos síntomas, la muerte sobrevenía entre las 24 y 48 horas, ¿verdad?, después de producirse ese empeoramiento. Así que, ¿cuál era la situación de Puerto Rico en el 1918? Pues era una situación de muchas calamidades, hambre, miedo, desempleo, ¿no? Y lo mismo, ese año había ocurrido también el terremoto, ¿no?, del 18, y el posterior, como consecuencia de ese terremoto, el maremoto que en Aguadilla, pues, causó bastante destrucción y hubo unas 116 muertes combinadas, ¿no?, con el terremoto y el maremoto. La mayoría o la mayor parte de la población estaba en condiciones de gran escasez de artículos. Recuerden que Puerto Rico estaba pasando, en ese año estábamos todavía en plena guerra, aunque se terminó ese año, pero todavía estábamos en el periodo de guerra, Primera Guerra Mundial, así que había escasez de todo, ¿no? Y el gobierno pues estaba bastante finito en términos de recursos, y también las familias estaban un tanto desamparadas porque el jefe del hogar se había ido a servir al ejército, ¿no? Y entonces los cheques llegaban bien tarde, bien retrasados como consecuencia de la guerra. Así que hubo mucho miedo en la medida que mucha gente se infectaba, ¿no?, rápidamente, y esto ocurrió bien rápido, fue un contagio bien rápido, la morbilidad y la mortalidad degeneró en mucho miedo y estado de pánico. Y también, pues, luego al concluir la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, pues empiezan a regresar los veteranos a sus países y entonces se sigue propagando, ¿no?, esta pandemia. En el caso de Puerto Rico, habían alrededor de cerca de 18.000 veteranos. Así que se divide en 3 etapas. Esta primera etapa aconteció entre mediados de junio hasta fines de septiembre. El doctor Francisco del Valle Atiles publicó un editorial que alega que la pandemia entró a la isla el 13 de junio de 1918 por personas infectadas que vinieron de Barcelona en un transatlántico, el transatlántico Patricio de Satrústegui, ¿no?
Alejandro Ruiz Soler, quien era el comisionado de Sanidad, pues corrobora la misma fecha de entrada de la influenza en Puerto Rico en un informe del gobernador de 1919, ¿no? Esta primera etapa pues fue un tanto confusa porque los síntomas de la influenza se confundían también con lo del dengue, que se le llamaba también trancazo, y con otras condiciones, ¿verdad? Como la fiebre conocida como papatasis, que era también transmitida por un era causada por un arbovirus, ¿no? Un virus transmitido por mosquitos, y tenía también fiebre alta, temblores, unos síntomas que se parecían también a la de la influenza, ¿no? Así que luego viene la segunda etapa, que es desde octubre del 18 hasta mediados de enero del 1919. Esta fue la más severa de las tres etapas. Se calculó la mortalidad en ese periodo en 10.888 personas en términos generales, y básicamente se había contabilizado unos 261.828 personas que se habían contagiado, y en una población de 1.3 millones de habitantes para ese año, ¿no? El caso índice de la pandemia, que es el primer caso que siempre se registra, ¿no? Se le llama caso índice, fue de un sacerdote que venía de paso por Puerto Rico. Ok, vamos rapidito a la segunda etapa de la pandemia, que esa fue la más fuerte, ¿no? Y básicamente los municipios más afectados: Lares, 487 muertos, Utuado 464 y Ponce 426. Aquí vamos a ver que no me está pasando la... Sí, la tercera etapa fue la más benigna, ¿no? Que de enero de 1919 a mayo de 1919, ¿no? Y se estaba básicamente desinfectando escuelas y todo para reanudar las clases, ¿no? Vamos a pasar algunos de estos slides. Hay una serie de factores que agravaron el control, ¿verdad? La llegada de barcos seguían, como está sucediendo actualmente con el COVID. Lo que pasa es que ahora llegan aviones también, pero aquel entonces los barcos seguían llegando y traían enfermos, y todo eso seguía, ¿verdad?, complicando. Visitas de las familiares a los militares, los campamentos, etcétera, ¿no? Escasez de fondos del gobierno, ¿no? Hacía falta personal médico e infraestructura, ¿no? El Congreso no nos ayudó tampoco. Se hizo una petición por el gobernador Jagger y el comisionado residente Félix Córdoba, y nos denegó la ayuda. Entonces el gobierno tuvo que recurrir a las instituciones privadas, ¿verdad?, caritativas, como la Iglesia Católica, la Cruz Roja local, las Hermanas de la Caridad, los de la Iglesia Protestante. Hicieron una serie de gestiones. Vamos a pasar estas medidas que no se tomaron, pues seguían llegando los barcos, no se prohibió. Y ejemplo de esto, el vapor brasileño y el Cornelia, y seguían barcos viniendo estos fueron de Brasil, de Estados Unidos también. Estas son unas tablas de muerte por municipio, ¿no? Que ahí hay un número que necesito, ¿verdad?, aclarar después. Dice que es 7.364 muertes por influenza y 3.524 por neumonía. Si sumamos ambas, son 10.888, que básicamente en ese mismo informe, aunque presentan los números como de forma distinta, pero una nota al calce en la página 133 indica de que las muertes por influenza fueron 10.888, y por eso es que utilizo ese... bien, ¿cuáles son la tasa de fatalidad del virus? En ese calculé basado en las muertes y los casos del virus, fue de 4.2% la tasa de fatalidad. Personas enfermas que mueren, 4.2%. Comparada con el virus, ¿verdad?, porque sé que me van a hacer la pregunta, la del COVID, calculado con los datos del jueves pasado, este jueves, es de 2.1. Así que básicamente lo de la pandemia fue el doble de lo del COVID. Mucho más mortal, mucho más fatal. Estas son las tasas, las muertes por año, ¿verdad?, de los primeros años del siglo pasado, ¿no? Y la tasa de mortalidad. Básicamente el número promedio de muerte entre los años fiscales 1904 y 1905 y 1918 al 19 fueron de 26
26.995 muertes anuales, ¿verdad? Si se elimina el año 18-19, el año de la pandemia, la mortalidad promedio hubiese sido básicamente similar, o sea que estaría dentro de lo normal, pero la pandemia del flu y otras enfermedades y eventos que ocurrieron el 18 produjo un exceso de 13.906 muertes. Y sacamos el promedio de 10 años anteriores y luego pues calculamos cuál fue el exceso de muertes, fue de 13.906 por encima de los 14 años anteriores en promedio, ¿no? Así que la mortalidad, la tasa bruta de mortalidad promedio de los 14 años anteriores fue de 22.77 por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, la tasa bruta de mortalidad para el año fiscal de la influenza fue de 31.75 muertes por cada habitante. Eso quiere decir que hubo un exceso de 8.98 muertes adicionales por cada 1.000 habitantes. Así que como medida de comparación, la tasa de mortalidad bruta en Puerto Rico para el año 2020 fue de 9.9 muertes por cada 1.000 habitantes. Y fíjense, en el año de la influencia, 31.75 muertes por cada 1.000 habitantes y lo promedio, ¿no? De 22.77, o sea, había mucha mortalidad bajo condiciones normales. Así que, recapitulación, ¿no? La situación en Puerto Rico era crítica, todo estaba en crisis, ¿no? El país completo, el gobierno también. Hubo una prueba de fuego porque al negarnos el Congreso esa ayuda, pues el gobernador y la Asamblea Legislativa recabó la colaboración de las entidades privadas del país, incluyendo la Iglesia Católica y la Cruz Roja, los militares destacados aquí, todos respondieron y logramos, ¿verdad?, básicamente sobrellevar esa crisis y demostramos el hecho de lo que estamos hechos los puertorriqueños, ¿no? Enfrentamos el reto con mucha gallardía y gracias a Dios salimos airosos como lo hemos hecho en tantas otras ocasiones de nuestra historia. Así que la ayuda, los que quieran ayudar pues ayuden, los que no quieran ayudar pues no hacen falta y vamos entonces a trabajar con eso. Y esa fue la actitud que se utilizó en esa época. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Bonilla. Tenemos un par de minutos, 2 minutos para preguntas. Si hay alguna pregunta, algún comentario para el doctor, que se diga en voz alta, la repetimos y él la responde. Antes de pasar a nuestro próximo ponente. Doctor José Seguinot. Sí, me gustaría, Luis, que si puedes comparar esa situación con la actual, si hay alguna analogía o alguna lección que aprender. Si se puede comparar la situación que presentó el doctor Bonilla con la situación actual del COVID. Ajá. Adelante, por favor. Sí. 1 minuto. Bueno, yo diría que básicamente se ha perdido la memoria histórica de estos eventos, por desgracia, en términos del gobierno que esté de turno. En aquel entonces, pues los barcos seguían llegando, se sabía que la epidemia era mundial, era una pandemia, y todavía los barcos seguían llegando al puerto de San Juan, trayendo pasajeros de Sudamérica, de Estados Unidos. Lo mismo que pasó aquí con el COVID, que siguen llegando ahora pues los aviones, pero los barcos también, y siguen trayendo gente enferma, y realmente no hemos aprendido prácticamente nada, como que se improvisa en el momento, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora invitamos a pasar al frente al doctor Luis Caldera, por favor. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, qué bien. Es agradable para mí estar aquí en esta tarde de hoy compartiendo, y exponiendo ideas, datos históricos, y mis felicitaciones al recinto, a la organización por hacer esta actividad que hace falta. Así que una vez más de mi parte, muchas gracias por esa dinámica. En el día de hoy vamos a hablar de epidemia. Es un tema que se ha expuesto radial, que en el pasado Puerto Rico apenas ha sido afectado, pero en realidad a través de estos pasados 500 años, sobre 500 años, la realidad es que la isla ha tenido un montón de episodios de brote, y por lo tanto aquí vamos a denominar algunas, porque obviamente nos tomaría bastante rato denominarlos, gran parte de ellos, y así no es la idea.
Prácticamente encontramos en la documentación y en la literatura que las primeras noticias sobre epidemias viene siendo en la década de 1510, es decir, en 1514. Al igual como también sucedió en 1520, que da la casualidad que también transcurre con el traslado del viejo Caparra hacia esta zona, hacia la isleta de San Juan. Ambos episodios tienen un enemigo en común, la viruela. Por lo tanto, desde los inicios de nuestra colonización, la viruela fue una enfermedad caracterizada por dar fiebre alta a tal nivel que prácticamente dejaba marcas en el cuerpo y venía ese efecto en cadena y por lo tanto las personas morían. El Puerto Rico del siglo XVI era muy diferente en ese entonces. Existían pocos asentamientos, en ese caso San Juan, lo que es la ciudad de Puerto Rico, lo que es la villa de San Germán en el área noroeste, después en el área suroeste, y por lo tanto la población en la isla era muy baja, y especialmente después de la década de 1530. Por lo tanto, los documentos no ofrecen una idea de la cantidad de mortandad, por lo tanto, ofrecer un número preciso sería más hipótesis y especular que ofrecer un dato meramente histórico que sucedió. Prácticamente a través del siglo XVI, la isla estuvo a merced de fenómenos naturales, entre ellos los huracanes. Cada vez que pasaba un temporal por la isla, prácticamente el riesgo de un brote de cualquier tipo de enfermedad, y especialmente lo que era la viruela y otras que existían en ese tiempo, que no vamos a abundar, era un peligro latente. Este servidor entiende que la gran epidemia de 1598, que afectó a los ingleses, es decir, en el mes de julio, entre julio y agosto de ese año, es uno de los eventos más interesantes de nuestra historia. ¿Por qué? Prácticamente George Clifford, el conde de Cumberland, había ya tomado la ciudad. La guarnición española había sido enviada a Cartagena de Indias y prácticamente ya Clifford estaba en proceso de darle las noticias a la reina de Inglaterra de que ya había tomado a la isla. Pero, ironías de su época, un enemigo oculto tan pequeño vino a base de Layfield, vino a consecuencia de unas lluvias que cayeron a mediados del mes de julio y prácticamente hizo un efecto en cadena del ambiente ya de la época, en donde una gran cantidad de soldados ingleses se enfermaron. Y esa epidemia, que era causada se le conoció después como disentería. Esta epidemia, este brote que afectó a los ingleses, de una guarnición que sobrepasaba de los 1.500 soldados, prácticamente un tercio pereció. Eso hizo que George Clifford alzara velas y prácticamente dejara los planes de conquistar y poner en el registro a Puerto Rico como una colonia inglesa. Gracias a la epidemia del 1598, hoy en día no somos, parece, anglosajón, sino que continuamos con la tradición española, que obviamente después que se marcharon los ingleses, los españoles volvieron a retomar la isla. Irónicamente, en los documentos de la época, las autoridades de ese tiempo nunca hablaron de la epidemia, gracias a los sacerdotes del cabildo eclesiástico, que reconocieron que si no fue por la gran epidemia de disentería, la isla no hubiese sido retomada para ese entonces. Así que prácticamente vemos como los choques de fuente de ese tiempo prácticamente hacen omitir este detalle sumamente importante, en mi opinión. El siglo XVII, de la historiografía puertorriqueña, tiene como el siglo XVII el siglo que mayor cantidad de epidemias y más mortíferas han sucedido. Definitivamente es cierto. Prácticamente dos de las grandes epidemias que sucedieron en el siglo, una en el 1648 y otra en el 1689, dejaron sobre 1.000 personas, sobre 1.000 decesos. En Puerto Rico de 1648, prácticamente la más en el área de San Juan, sobre 900 personas murieron. En un tiempo en donde la población se estimaba entre 1.500 y 1.600 personas. Es decir, sobre el 55% de la población local falleció. Y eso en números, cuando transformamos eso en números actuales con una población, esos son números grandes. Así, en una población como Puerto Rico, que prácticamente tenía poca población, la epidemia sí fue impactante, que afectó a todos los sectores de la sociedad. Y como dato curioso, esta epidemia que vino desde la isla de San Martín, ya que desarmaron el fuerte y obviamente los soldados vinieron enfermos, la enfermedad en documentos hemos encontrado que también recorrió en otras áreas del Caribe. A modo de ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo dejó sobre 600 personas muertas. En el área de Venezuela también dejó una gran mortandad, incluyendo el obispo Damián López de Haro, que iba de camino hacia la Margarita y falleció en el trayecto.
Así que la epidemia de 1648, que lamentablemente no se menciona cuál es en los documentos, lo consideramos el primer suceso registrado de una pandemia regional. Así que muy interesante ese dato histórico relacionado con esa epidemia. Daniel, hazme un favor, llévamelo hasta el área de las imágenes para así acortar tiempo. La otra gran epidemia que sucedió entre el mes de mayo de 1689 hasta mediados de 1690 fue una epidemia de viruela que sucedió en todos los puntos cardinales de la isla en ese momento. En ese tiempo existían 6 pueblos. En el 1690 estaba la ciudad de Puerto Rico, estaba Ponce, estaba Cuamo, Arecibo, San Germán y Arecibo. Fuera de San Juan fue el más afectado. ¿Por qué? Porque era la más población que tenía en ese tiempo. En San Juan solamente hubieron sobre 1000 decesos, de una población estimada en 2000 personas. En el área de Cuamo hubieron sobre 115 decesos. En el área de Ponce sobre 100. San Germán, que fue de los menos, prácticamente menos 80. Aguada tuvo 25, en el caso de Arecibo 65. Así, prácticamente a nivel isleño, sobre 1400 personas murieron de una población estimada en casi 5000. Así que prácticamente el 33% aproximado de las personas murieron en Puerto Rico a consecuencia de la gran epidemia de 1690, en donde después causó un efecto en cadena que prácticamente conllevó a que vinieran canarios desde el archipiélago para trabajar la tierra. Así que este es un ejemplo de lo impactante que fue la epidemia en ese tiempo. También en el siglo XVIII no hemos encontrado noticias de epidemia, prácticamente brotes locales de viruela. Comparación con el siglo XVII ha sido bastante tranquilo, por lo tanto no tenemos noticias de un evento pandémico que recorre toda la región. Prácticamente en el siglo XIX la llegada de la vacuna se dio entre 1803 y 1804. Obviamente Balmis llega en 1804, pero obviamente Francisco Oller y Ferrer, abuelo del gran pintor, del reconocido pintor, la trajo desde San Tomás a finales de 1803. Prácticamente tenemos gracias a la vacuna, poco a poco, con el transcurrir del siglo, la viruela se detuvo. Obviamente en ese tiempo la difusión no fue rápido, prácticamente gran parte se quedaba en San Juan. Ya en la segunda mitad en los municipios se establecieron pequeños lugares de sanidad para repartirla, obviamente fue muy lento. Ya para 1899 el gobierno norteamericano, en documentos consultados, implementó un sistema de vacunación masiva. Así que este aspecto de vacunar masivamente no es algo moderno, si ya en el 1899 se practicó. Algo que nos dice la historia es que prácticamente de una forma u otra hay datos que se van a repetir y por lo tanto, no para generalizar, pero sí van a haber aspectos que se van a asimilar grandemente, y es por eso que ese dicho que dice el pueblo que está condenado a no ver su historia está condenado a repetir los mismos errores, sí es bastante aplicable. Prácticamente vamos a ver una serie de imágenes, ya que tenemos el tiempo bastante limitado. Aquí tenemos lo que es la portada del periódico el 12 de octubre de 1918 con el terremoto de San Fermín. El terremoto ayudó mucho a que las personas salieran de sus casas y cuando observamos los casos de la influenza de 1918, después del terremoto hay unos números que indican que los casos de contagio aumentaron, obviamente la exposición que tuvieron las personas. Aquí tenemos estas imágenes tomadas de Estados Unidos en 1918, vemos como la mascarilla, elemento del presente, fue muy útil en ese tiempo, por lo tanto la historia se va a repetir, por lo tanto así se repite, lo que cambia es el nombre de los personajes, la persona que vive los hechos históricos, eso es lo que cambia. Aquí tenemos una imagen muy parecida a lo que es actualidad, atendiendo personas en el área del hospital en masa, de hecho, y también me lo pueden, ¿verdad?, corregir uno de los infecciados que está aquí, que estuve hablando con él allá en el almuerzo. El COVID tiene una línea de parentaje con la influenza, por lo tanto tienen una misma base, por lo tanto tienen unos efectos muy parecidos y muy similares, que prácticamente gracias a los adelantos de la ciencia han hecho que podemos diferenciarlos en contraparte versus en el 1918, que todavía no se sabía en el mes de octubre si era influenza o no lo que estaba atacando en Puerto Rico. Para terminar, prácticamente aquí tenemos lo que dejaba el COVID, que se debe recalcar. La influenza, al igual como el COVID a nivel mundial, la mayor cantidad de mortandad son en lugares fríos.
Puerto Rico, como isla caribeña, la mortandad tiende a ser menor. Por lo tanto, lo que sucedió en 1918 en cuanto a mortandad también se está asimilando bastante, con la diferencia que el nivel de porcentaje va a ser menor gracias a los adelantos médicos. Y prácticamente, para terminar, gran parte de lo que hemos hablado, que ha sido poco en comparación a lo que es el tema de las epidemias en Puerto Rico, están recopilados en esta publicación, Epidemias en Puerto Rico, desde la viruela hasta el COVID-19. Ahí hablamos desde el siglo XVI hasta el presente, hablamos cómo evolucionó el sistema médico en Puerto Rico, cómo va desde la iglesia, el sistema de la iglesia, hasta lo que es el cambio del Estado, preocupándose de cuándo llega la primera vacuna. Así que me quedan algunos ejemplares disponibles, cualquier persona que que le gustaría, con mucho placer. Para terminar, muchas gracias a todos y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, doctor Caldera. Tenemos todavía un par de minutos para alguna pregunta o comentario que quieran dirigirle a él. Por favor, en voz alta. Si hay alguna pregunta o comentario. Muy bien, no habiendo preguntas ni comentarios, le agradecemos nuevamente al doctor Caldera por su excelente exposición y ahora vamos a pasar al tercer trabajo que tenemos para esta hora, que es el del profesor Emanuel Figueroa. Le pedimos que por favor pase al frente. 15 minutos por reloj y 5 minutos para preguntas. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí, un honor. Hoy voy a estar hablando de los tabacaleros, Puerta de Tierra y el Estado, en términos de lo que fue la epidemia de la peste bubónica de 1912. En su libro, Parejeros y Desafiantes, Arturo Vizcarmona relata un panorama desolador en los bajos de Puerta de Tierra en la segunda década del siglo XX. Al otro lado de las vías del ferrocarril, en sectores con nombres pintorescos como Sal Si Puede, Hoyo Frío y Gandulito, no. Sí, yo doy la señal ahora. Gandulito, cientos de trabajadores conviven en habitaciones hacinadas y con poca ventilación. La basura y los desperdicios biológicos son arrojados al lodo o a los mangles que bordean dichos sectores. A diferencia de la parte norte de Puerto de Tierra, cuyos terrenos eran secos y brindaban un poco de espacio para algún jardín, la parte sur era inundable, recibía agua emposada de la parte norte y en muchas ocasiones las casas se sostenían en un lodazal. Lo antes mencionado era terreno fértil para las epidemias, con los niños siendo el mayor número de víctimas fatales. Descalzos, malnutridos, en su mayoría huérfanos de escuela y servicios médicos, indica Vizcarmona, los niños de Puerta de Tierra son presas fáciles de las muchas epidemias y enfermedades que azotaban en el barrio. Puerta de Tierra era históricamente un barrio de trabajadores. Desde el siglo XIX, un flujo de lavanderas, costureras, cocineras, zapateros, carpinteros y albañiles se había asentado. Para las primeras 2 décadas del siglo XX, la mayor presencia era la de los tabacaleros, especialmente de la fábrica Puerto Rican American Tobacco. Los tabacaleros eran un grupo más radical dentro del seno de la Federación Libre de Trabajadores. Muchos sostenían un sentimiento libertario, en muchas ocasiones siendo lectores voraces de la literatura anarquista. En Puerta de Tierra, de los 1.217 trabajadores, varones de la fábrica de tabaco, 76% sabía leer y el 73% sabía escribir. En las líneas raciales, cerca del 48% era blanco, 44% era mulato y 7% era clasificado como negro. En las mujeres conformaban el 44% de los trabajadores empleados en la fábrica, con el 80% de estas teniendo menos de 30 años. Los trabajos de mayor remuneración eran destinados a los varones. En el caso de los escogedores, que eran los que escogían el mejor tabaco y el mejor cigarro, el 83% eran hombres y blancos. Trabajos clasificados no diestros, despalilladoras, eran destinadas a mujeres, mulatos y negros. La peste bubónica en Puerta de Tierra representaba un reto particular para el Estado, debido a la presencia de los trabajadores de la fábrica de tabaco. No tan solo el terrible estado sanitario chocaba ante el proyecto colonial,
que se estaba desarrollando en el gobierno estadounidense junto a la élite puertorriqueña, sino que el desafío y la presencia tabacalera retaban el eslabón final del proyecto, desarrollar la capacidad productiva de la isla ante el advenimiento del capitalismo norteamericano. Para este momento, el tabaco había reemplazado el café como el segundo producto más importante de la economía puertorriqueña. Los escogedores y tabaqueros eran trabajadores diestros que habían protegido por décadas el arte de confeccionar cigarros. Debido a esta alta especialización, sustituirlo era en muchas ocasiones difícil. Igualmente, las despalilladoras, cuyos trabajos caían en renglón de no diestro, se convirtieron en 1914 en el centro de agitación obrera. Y digo esta porque la mayoría de las mujeres, las despalilladoras, sufrían las peores condiciones de vida. El 44% viviendo en los sectores de la zona sur de Puerto Tierra. Entre el lodo y el hacinamiento, sus hijos eran blancos de numerosas enfermedades. Las que todavía no tenían familia lidiaban con la tiranía de los arrendadores. En la fábrica, en el eslabón salarial, eran las menos que ganaban. Esta multiplicidad de factores hacía de los trabajadores una parte esencial de la vida de Puerto Tierra, pero a la misma vez un grupo odiado y marginado ante el proyecto colonial y de los grupos más acomodados del viejo San Juan. Decía Michel Foucault que el último eslabón para el nacimiento de la medicina social era la llegada de la medicina de la fuerza del trabajo. Esta medicina de los pobres, como él también la denominaba, era estrictamente dirigida a las clases bajas de los sectores urbanos. En el último tercio del siglo XIX, la amenaza de rebelión y el miedo a la propagación de epidemias en los sectores más pobres crearon serias preocupaciones en los sectores más altos de la sociedad inglesa. Foucault argumentaba que la Ley de Pobres de 1834 ayudaba a estos a satisfacer sus necesidades de salud que su pobreza le impedía alcanzar. Igualmente le permitió mantener un control mediante lo cual las clases ricas o su representación en el gobierno garantizaban la salud de las clases necesitadas, por consiguiente la protección de la población privilegiada. De esta manera se estableció un cordón sanitario autoritario en el interior de las ciudades entre ricos y pobres. Con este fin se le ofreció a los pobres la posibilidad de recibir cuidados gratuitos al menos coste, así los ricos se libraban del riesgo de ser víctimas de fenómenos epidémicos surgidos de las clases desfavorecidas. El objetivo del biopoder, como estableció Foucault, será no tan solo el cuerpo individual, sino los procesos biológicos de la población. A partir de esta teorización, examino la vida de los tabacaleros en la epidemia de 1912. Mi análisis no busca examinar las luchas de clase entre tabacaleros y la fábrica, tampoco busca enfatizar cómo fue el trabajo de Anne Zulaski, cómo dicho desastre exacerbó las divisiones raciales y de género que se manifestaban en Puerto Tierra. Mi trabajo no niega estos aportes, de hecho, no los cancela. El propósito de esta ponencia es analizar la relación entre el Estado y los trabajadores ante la llegada de la epidemia de la peste bubónica. Específicamente, cómo métodos de higiene y salubridad empleados por el Estado fueron vehículos para controlar el movimiento y los cuerpos de los trabajadores. Igualmente, cómo estas medidas eran utilizadas para salvaguardar el proyecto civilizador y colonial de los Estados Unidos. Recordemos que al comienzo del siglo XX, a partir de la llegada del capitalismo de las plantaciones, el trabajador pasó por un proceso de proletarización. Las nuevas exigencias de esta economía, el desplazamiento por mejores oportunidades de trabajo y la carencia de tener una buena nutrición, los hacía propensos a enfermarse. Para las autoridades coloniales era imprescindible tener individuos saludables para el trabajo, dado que eran el motor para la producción que se había establecido a partir de 1900. En junio de 1912, la llegada de la peste bubónica y las políticas de sanidad empleadas por el Departamento de Sanidad y el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos comenzó un proceso de despojo, control y incluso una amenaza de desplazamiento para los trabajadores. Al comienzo de la crisis, el gobierno no admitió la presencia de la peste bubónica, sin embargo, el 19 de junio de 1912 se hizo oficial su arribo. Puerto Tierra no era el único sector afligido por la epidemia, pero sí el más afectado. Como estableció el comienzo, el diseño de las viviendas se prestaban para el hacinamiento, los servicios sanitarios y la lavandería eran insuficientes para todos los que vivían en los complejos y en los sectores del sur de Puerto Tierra. El suelo y los desperdicios se mezclaban, creando un terreno insano. Para las autoridades estatales y federales, dichas condiciones, paralelo con la llegada de la peste, creaban el problema de los insalubres. Las medidas tomadas por las autoridades buscaban controlar el brote de manera rápida y eficiente.
Las medidas de control, indica José Rigao, incluyeron la captura y eliminación de ratas y un enorme esfuerzo de limpieza urbana que incluyó el recogido de basuras y alteración estructural a los edificios para eliminar criaderos y potenciales de roedores. Uno de los rasgos más importantes de estas medidas es cómo los pobres terminaban siendo el blanco principal. El director de Servicios de Sanidad, Walter F. Lippitt, ordenó que se construyera una verja de acero galvanizado rodeada de focos eléctricos que alumbraban en la noche al extremo oriental del barrio. Para la quema de basura, las poblaciones más vulnerables tenían que entregar sus pertenencias, especialmente sus muebles. Los arrendatarios eran acusados de pasar los costos de las trampas de ratas a sus inquilinos. Los residentes de la ciudad de San Juan tenían la habilidad de zarpar por barcos lejos de las epidemias, o al menos contar con los servicios médicos privados, mientras que los habitantes de Puerto Tierra podían terminar en hospitales de cuarentena junto a pacientes afectados por otras enfermedades infecciosas. La destrucción de hogares afectó en numerosas ocasiones a los sectores del barrio que estaban ubicados cerca de los mangles. Como indica Zulwowski, esto era una clara discriminación hacia los sectores bajos, dado a que eran las calles de los sectores del norte con sus carreteras secas y almacenes de comida las que probablemente tenían mayor probabilidad de atraer a las ratas. Probablemente el efecto más grande de esta epidemia fue el oportunismo que presentó la peste para controlar y en muchas ocasiones desplazar a los obreros. Por mucho tiempo los residentes de la ciudad amurallada querían la desaparición del barrio. Ya en 1910 un arquitecto estadounidense, Preston Sanger, propuso desaparecer el barrio para crear edificios de primera calidad. Su mal estado sanitario y la constante presencia de la agitación obrera presentaban una incomodidad para esto. Se propuso desarrollar un sistema alcantarillado que indudablemente aumentaría el valor de los terrenos de Puerta de Tierra. Desplazar a los obreros a otro barrio y controlar su movimiento era una movida lógica que no tan solo calmaba a las autoridades y a las clases acomodadas al otro lado de la isleta, sino que era un reclamo de los líderes de la FLT, como era el caso de Santiago Iglesias Pantín. Este proponía estrictas medidas de sanidad y la destrucción de Puerta de Tierra para construir un nuevo barrio obrero, como se había hecho en Barrio Chino. Ciertamente, las estrictas medidas de sanidad y el acceso a ciertos servicios médicos proponían a los trabajadores acceder a un mayor control por parte del Estado. El episodio de la peste bubónica muestra una preocupación que no se limitaba al estado insalubre del barrio. Desde el primer momento que llegó la peste, jóvenes de trasfondos obreros fueron afectados por el brote. De los 51 casos en todo San Juan, 35 eran hombres menores de 40 años. Una década de proyectos de tutelaje y el desarrollo colonial, la preocupación por tener una fuerza trabajadora vibrante que aportara al desarrollo de las nuevas economías era imprescindible. Igualmente, los reclamos de la élite y líderes sindicales apresuraron a las autoridades a actuar rápido y teorizar acerca de un cordón sanitario más autoritario que no tan solo neutralizara la radicalización obrera, pero también la posibilidad de ampliar la división urbana entre las clases privilegiadas, las más pobres. Pese a esto, y en 1914, la gran huelga tabacalera de Puerta de Tierra, que fue organizada por las despalilladoras, que ganaban solamente 35 centavos al día, es una muestra de la resistencia obrera ante el poder del Estado. En dicha huelga, eran los obreros quienes reconocían y solicitaban mejoras sanitarias en sus centros de trabajo y no el Estado. Muchas gracias. Felicitamos al profesor Emanuel Figueroa y ahora traemos al público, ¿verdad?, preguntas o comentarios para él. Disponemos de unos minutos para ello. ¿Hay alguna pregunta o comentario? En voz alta, por favor. Para que no se pierda el comentario, la profesora está sugiriendo, ¿verdad?, o mencionando la importancia de lo que nos hablaba en la sesión anterior, de que se enmarquen estos estudios desde perspectivas críticas y enfocado en desde abajo, que él lo ha estado haciendo magistralmente. Exacto. Si no hay problema. Para captarlo en la grabación, la doctora recomienda, ¿verdad?, a nuestro conferenciante incorporar, además del caso de Foucault como marco teórico. Bueno, ella discrepa del uso de Foucault, eso es un debate intelectual grandísimo. El uso de la teoría crítica en la escuela de Frankfurt, que ella favorece, y otras vertientes teóricas, no el postestructuralismo
de Foucaultiano, que él mismo negaba esa categoría, ¿verdad? Ese tipo de etiqueta. Así que es parte del debate intelectual, es lo que busca este tipo de foros. Así que le agradecemos nuevamente al profesor Figueroa por una excelente exposición que ha suscitado preguntas. Creo que había otra pregunta más o comentario. Sí, en voz alta, por favor. Un poco parafraseo la pregunta para efectos del récord audiovisual. Plantea el doctor Fiol la resistencia, ¿verdad? La preocupación por la resistencia de grupos minoritarios, afroamericanos, latinos en Estados Unidos a vacunarse y por la desconfianza, y un poco le pide la reacción a nuestro ponente en torno al tema. Al micrófono, por favor. Ahí creo que la parte, como trato de hacer aquí en la ponencia, es que muchas veces estos aparatos del Estado primeramente benefician a ciertos sectores y a los sectores más vulnerables, muchas veces personas negras, mujeres, la comunidad LGBT, terminan estando en el fondo de lo que son las políticas del Estado. Son muchos años de esto, es una hegemonía completa de esta tradición, y ahora que se pide, ¿verdad?, la voluntad masiva de todos los grupos para lograr la vacunación, pues es un poquito complicado, porque incluso mientras se está haciendo la vacunación, en otros aspectos de la sociedad, como es la inequalidad, la desigualdad económica, la justicia social, estamos viendo que pues nos responden. Que esa parte de desconfianza en el Estado, ellos lo están viendo, yo creo que en su totalidad, en sus experiencias vividas, ¿verdad?, diariamente, y creo que por eso ellos tienden a desconfiar del Estado. Por eso, ¿verdad?, es lo que pienso hoy. Muchísimas gracias. Quisiéramos tener más preguntas, pero la podemos hacer luego de que concluya la sesión a nivel de conversación de pasillo. Así que vamos a pedir ahora, agradeciendo de nuevo al profesor Figueroa, ahora invitamos al proscenio, al profesor Mora, Daniel Mora, para que haga su exposición oral. 15 minutos por reloj y luego 5 minutos para preguntas y respuestas. Pues bueno, les voy a hablar sobre la tuberculosis en el Caribe. Y esta ponencia que les voy a mostrar es resultado de una investigación que hice en el recién curso creado del programa graduado doctora de la Universidad de Puerto Rico, que impartió la doctora Mayra Rosario. Este curso fue dictado este año, o sea, por primera vez en la universidad. Lo que pretendía con esta investigación sobre la tuberculosis era analizar y explorar la historiografía sobre el desarrollo de las luchas y controles contra la tuberculosis en el Caribe. El periodo de análisis de este tema fue entre los primeros años del siglo XX hasta mediados de la década del 40. Fue en estos primeros años donde comienzan a desarrollarse las primeras instituciones estatales para el manejo de la sanidad, además de las fundaciones de instituciones y organismos privados que tuvieron para ese entonces en sus hombros el mayor peso de la lucha antituberculosa. Vamos a ver el caso de Cuba. En la revisión historiográfica sobre la TB, que me voy a referir a la tuberculosis por la TB para ahorrar tiempo, en Cuba encontramos una interesante revisión del libro State of Ambiguity, Civic Life and Culture in Cuba, First Republic, de Yona Gutiérrez. Esto es una reseña que él hace, donde resalta 3 puntos importantes de este libro, de sus autores: la nacionalidad o cubanidad, la lucha de la tuberculosis como sinónimo de modernidad y el aspecto social durante el desarrollo del movimiento antituberculoso. En el libro se menciona cómo la élite higiénica y médica, junto a otros miembros de la Liga, consideraban como un reflejo de modernidad y civilización de un Estado la prevención, el tratamiento y control de las enfermedades. La cubanidad había sido debatida desde el siglo XIX y la reciente relación de Cuba con los Estados Unidos, después de la guerra, había obligado a examinar la profundidad de lo que era ser cubano. Y precisamente la medicina y las enfermedades ocuparon un lugar rápidamente en este debate, más allá de lo que fue la discusión de la fiebre amarilla. También en este libro se hace una crítica al silencio historiográfico sobre la lucha contra la tuberculosis entre los años 1899 y 1998. Se exponen los males sociales que van desde las insalubres condiciones de los barrios marginales de La Habana hasta los riesgos laborales inherentes a la industria de la fabricación de cigarros de la isla. Poco
se escribió durante los primeros años de la República a pesar de los defectos y la debilidad del sistema público de salud. Es precisamente en estos años en que surge el movimiento de la Liga, donde los autores examinaron cómo fue el trabajo de esta, cómo se fue moldeando y comprometiéndose con los debates sobre la identidad nacional cubana. Ya para el 14 de septiembre de 1901, en La Habana, se estableció formalmente la Liga contra la TV, ¿verdad? La Liga fue la responsable de las campañas educativas en las ciudades e impactó a los pobres y a todas aquellas personas cuyos trabajos estuvieran en los sectores económicamente afectados por la tuberculosis, como eran los que trabajaban en las fábricas de tabaco. La Liga pasó a tener una presencia prominente en la isla y la Liga comenzó a publicar una revista de nombre El Boletín, y publicaciones como esta las veremos en Puerto Rico en la década del 40. La Liga articuló regularmente la conexión entre la modernidad y la campaña contra la tuberculosis. Los tres pilares de la Liga en Cuba, en la que basa su campaña antituberculosa, fueron la prevención, la educación y el tratamiento. Por otro lado, en un artículo titulado The Black Plague in the Racial Democracy, Tuberculosis Race and Citizenship in Republican Cuba, 1925 a 1945, de Kelly Urban, analiza las disparidades raciales en los índices de tuberculosis entre 1920 y 1940. Estas iban de la mano de los debates de esos años en los diferentes foros, donde tanto los médicos como los cívicos le echaban la culpa a la propagación de la enfermedad a los negros. Esto por suposiciones raciales sobre la higiene y no tomando en cuenta las bases socioeconómicas de esta enfermedad. Para estos años, la autora señala que los practicantes de la salud entendían que la tuberculosis atacaba con más intensidad a los no blancos que la población blanca. Urban trae a la discusión cómo los académicos recientemente han comenzado a analizar los discursos de raza y nación a través del prisma de la ciencia. Por un lado, señala cómo los historiadores han examinado las diferentes disciplinas científicas, como lo que fue la eugenesia, la criminología, la antropología, en términos de su aprovechamiento para justificar o demostrar la inferioridad de los afrocubanos. Disculpen, me voy a tener que quitar el gabán porque estoy sudando. Ok, seguimos. Para los años 1920 y el 1930 se seguía pensando que los esfuerzos por erradicar la TB en la raza blanca eran casi imposibles, ya que el bacilo negro seguía circulando en el aire y propagando la enfermedad. Este concepto lo enmarcó la autora como la racialización de los espacios y fue utilizado para discriminar contra la gente de color y los extranjeros. Ahora vamos a ver el caso de Jamaica. En Jamaica, Henry Adlin examinó cómo fue la intervención de la comisión de la Fundación Rockefeller en la investigación epidemiológica de la TB en Jamaica, la vacuna contra la enfermedad y qué papel tuvieron las ideas raciales en las investigaciones científicas de la comisión. Adlin nos informa que desde 1942 la TB fue una enfermedad que debía notificarse obligatoriamente y para 1927 hubo un interesante y alarmante cuyo promedio fue que el promedio era cada vez 3 veces mayor que el del Reino Unido y de los Estados Unidos. Ya para 1927, la International Health Division, la IHD, de la Fundación Rockefeller, alertaba que las muertes por tuberculosis eran la mayor causa de muerte en Jamaica. Y hasta 1927, la IHD había evitado hacer trabajo sobre la tuberculosis porque tuvo una mala experiencia con estas investigaciones a finales de la Primera Guerra Mundial. Para hacer las investigaciones sobre la tuberculosis, el IHD contrató los servicios del Dr. Opie, que lo tenemos aquí en pantalla. Opie, en unión con el Dr. Washburn, director del IHD en Jamaica, logró que se estableciera una clínica de tuberculosos con el propósito de tener data más confiable sobre los casos de esta enfermedad. Antes de esto, la data no era confiable y era difícil saber la prevalencia y la naturaleza de las estadísticas por la falta de archivos. Los métodos que se utilizaron para la colecta de data siguieron el formato establecido por el Instituto Henry Ford. Otro asunto importante fueron los ensayos de vacunación contra la TB. Ya se llevaban haciendo ensayos en la década del 20, cuando se comenzó a probar la vacuna BCG por científicos franceses del Instituto Pasteur.
Al IHD en Jamaica le pareció que las investigaciones en la isla podrían ser una singularidad importante en el programa antituberculoso. Y Opie comenzó con sus ensayos en pacientes del Hospital de Enfermos Mentales en Jamaica. Voy a brincar a Puerto Rico por el tiempo. Vamos a ver el caso de Puerto Rico. En términos historiográficos, son escasos los artículos y libros de historia de la medicina publicados de inicios del siglo XX, donde se abordó la historia de la tuberculosis y a través de la óptica de los médicos de la época. No es hasta la década de los 90, cuando en el Departamento de Historia de la UPF se defendió una tesis de maestría donde se abordó la historia de la tuberculosis, cuyo título es Detengamos al jinete de la muerte, la plaga blanca ante un pueblo enfermo, la lucha por controlar la tuberculosis en Puerto Rico entre 1900 y 1940, del estudiante graduado Rafael Lebrón Rivera. Este trabajo cubre desde la situación del sistema de salud en Puerto Rico y cómo la enfermedad está afectando a la isla, la intervención del gobierno y entidades privadas para controlar la TB, así como los hospitales y sanatorios para el tratamiento de los tuberculosos. Uno de los señalamientos importantes que hace Lebrón es que hasta la fecha en la que se realizó su investigación, la mayoría de los trabajos sobre esta enfermedad han sido realizados por médicos cuyo enfoque es historiar sobre la historia de la medicina, los médicos y sus logros. Además añade que para la fecha en que investiga la historiografía de la medicina en Puerto Rico era casi inexistente. Entre las fuentes limitadas él menciona las obras que muchos de nosotros aquí conocemos, la de Enrique Dumont, la de Manuel Quevedo Báez y Salvador Arana Soto. En el campo de la historia, un artículo de Blanca Silvestrini. Sobre la situación de la salud en Puerto Rico, menciona que las condiciones higiénicas fueron graves. La mortalidad en esos primeros años fue de cerca de 26 por cada 1000 habitantes. Y que enfermedades como la tuberculosis, la anemia y la malaria fueron predominantes durante la primera mitad del siglo XX. Referente a los hospitales, el autor señala que para esos años el gobierno no contaba con un hospital para atender las enfermedades contagiosas como la TB, lo que acrecentaba la propagación de la enfermedad. La propagación de la tuberculosis tuvo vía franca por las difíciles condiciones de vida de los puertorriqueños en esos años. Agrega Lebrón que en el área urbana muchas casas están construidas con materiales no apropiados como pedazos de madera, cajas de jabón o pedazos de plancha de zinc remendada. Lebrón además señala que en la primera década del siglo XX la TB fue la segunda causa de muerte en Puerto Rico y además fue la enfermedad más contagiosa a lo largo y el ancho de la isla, y que durante este periodo no se confeccionó una política oficial de control de la enfermedad. No fue sino hasta 1910 cuando se estableció el Servicio de Enfermedades Tropicales y Transmisiones que las autoridades finalmente tuvieron una participación diligente. Fue en esos primeros años de esa década que comenzaron a crearse los dispensarios médicos para atender a los tuberculosos. Estos dispensarios facilitaron la medicina, las escupideras, los desinfectantes y además contaba con enfermeras que observaban a los pacientes durante el tratamiento. Pero ya para el 1920 el enfoque preventivo fue en el mejoramiento de las viviendas y el estado higiénico. Voy a dejarlo hasta aquí, porque es mucho calor. Voy a mostrarles unas imágenes de los fundadores de la Liga Antituberculosa. Esas fotografías son de principios del siglo XX. Aquí tenemos los primeros hospitales o sanatorios antituberculosos. El de San Juan, en Atorrey. Y tenemos aquí parte de lo que fueron las campañas antituberculosas, incluyendo el famoso sello de Navidad de la Liga Antituberculosa. Y aquí tenemos también la vestimenta que utilizaban para hacer la promoción de recoger dinero contra la tuberculosis. Y estas otras son campañas que eran en Estados Unidos y también se utilizaban aquí en Puerto Rico. Y aquí tenemos la conclusión del trabajo. Básicamente, al terminar de hacer la investigación, mucho de lo que se hizo en Cuba, mucho de lo que se hizo en Jamaica y mucho de lo que se hizo en Puerto Rico lo vemos casi idéntico, pero como quiera, estas cosas las tenemos que analizar siempre desde la realidad y de la perspectiva
de cada uno de estos pueblos. No podemos ser categóricos que todo se hizo de la misma manera, pero sí podemos ver tanto la intervención y la no intervención del Estado y de las agencias competentes que tenían que trabajar con la higiene pública. Muchas gracias. Felicitamos al profesor Daniel Mora por muy buena exposición. Unos minutos para preguntas y respuestas. Disponemos de 2 o 3 minutos todavía para ello. ¿Algún comentario o pregunta que queramos dirigirle al profesor? Menciona el doctor Rodríguez Vázquez que Puerto Rico fue pionero en el tratamiento de tuberculosis, de pacientes de tuberculosos, que el doctor Gutiérrez y Garavides y la señora americana Edith Palmer, en el barrio Seboruco fundaron un primer hospital para atender a esta población. El doctor Rodríguez Vázquez menciona en su comentario, resumiendo, ¿verdad?, que el papel de Puerto Rico y el trabajo gubernamental en torno al control de la tuberculosis fue mucho más proactivo, más pionero que el que hasta el momento se creía, y en ese sentido, como parte de la conversación, es la reacción que él nos ha ofrecido. Daniel, ¿desea hacer algún comentario? Al micrófono, por favor. Pues la línea que va el doctor Rodrigo, que no lo incluí por el tiempo, otro de los artículos que examiné sobre Cuba sí menciona médicos puertorriqueños que están yendo a Cuba a cooperar con los programas antituberculosos entre la década del 10 y el 20, por ahí más o menos. Bueno, muchísimas gracias entonces a nuestro querido colega y amigo, el profesor Daniel Mora. Y ahora invitamos a pasar al frente al doctor César Augusto Salcedo para que haga su exposición. Voy a tomar parte de mi presentación para hacer el comentario del trabajo, para hacer el comentario del trabajo de Manuel. Fue su monografía en el semestre pasado en mi clase de biopoder y revisión de la literatura historiográfica de Puerto Rico sobre la salud. Y el trabajo estuvo muy bueno, yo lo invité a que lo presentara y así que lo seleccionara. Por supuesto que entonces el concepto a partir del cual voy a hacer mi presentación es el concepto biopoder, que no lo voy a desarrollar porque se nos iría el tiempo, ¿verdad? Pero entonces vamos a hablar de gobernar en tiempos de epidemia. Solamente escojo la viruela como un caso para evidenciarlo. Pon la introducción, ¿verdad? Entonces, el siglo XIX es un siglo de muchas epidemias en Puerto Rico porque aumentó la velocidad de transporte. Así que podían llegar los enfermos y traer la enfermedad. Así que en el siglo XIX hay mucha viruela, hay poca vacuna. En Europa ha cambiado la forma de gobernar, ¿verdad? Se pasó del degredo a la cuarentena. Se pasó del apartar a los enfermos al cuidar a los enfermos en el interior de la ciudad. El problema es que en Puerto Rico nos vamos a quedar en el degredo en el siglo XIX y la cuarentena no va a aparecer como una estrategia de atención frente a las epidemias. Entonces, para evidenciar esta tensión es que voy a presentarles el caso entonces de una epidemia de viruela. Voy a estudiar solamente el caso de San Juan, aunque hubo más de 20 pueblos con presencia. Entonces pasa la siguiente, por favor, ¿verdad? Entonces, en Puerto Rico, en 1846, se establece la municipalización de la cuestión sanitaria. Cada municipio debía de registrar, pagar su médico y atender toda la cuestión. Así que hay pueblos que no van a tener médicos, que no van a tener vacuna, y eso va a generar uno de los conflictos. Entonces, en Ponce, en mayo del 75, se decretó la epidemia y lo primero que hicieron fue cerrar el puerto y se paralizó toda la actividad económica. El gobernador de la isla manda que se vacunen a los pueblos, solo que no teníamos vacuna. El de San Juan pide a San Tomás y no la pudieron conseguir. Además había muchos prejuicios, porque como la vacuna se aplicaba de brazo a brazo, en Puerto Rico se pensaba que se transmitía la sífilis, así que era muy difícil que se vacunara a la población. Entonces, los inicios de la epidemia. Entonces, Candelaria Dávila llega de Cuba a finales de mayo y en junio, el 13 de junio del 75, muere.
los médicos de la ciudad entonces comienzan el protocolo, ¿verdad?, que era vigilancia ante una enfermedad sospechosa. El alcalde tiene a una junta de médicos, ¿verdad?, que se llamaba la Junta Municipal de Sanidad, que se encargaba de dar la información. En el mes de julio, cuando informan los casos, dicen que no hay suficiente caso para declarar que hay una preocupación de epidemia. Pero sí va a pasar en el mes de agosto, cuando los 4 barrios ya tenían evidencia de personas contagiadas de viruela. Entonces la situación se va a presentar porque la Junta de San Juan, dentro de los reglamentos que establecen para enfrentar la viruela, entonces se va a informar a los buques que salen de San Juan que hay casos de muerte de viruela en la ciudad, y ahí comenzó el problema. Porque entonces, la siguiente, Daniel, por favor. Porque entonces el problema va a ser que los barcos no van a querer venir a Puerto Rico. Entonces, se detiene la actividad del puerto de San Juan y se crea un caos. Entonces el gobernador llama a la Junta Superior de Sanidad, que eran los asesores del gobernador, y descalifican la acción de la Junta Municipal y dicen que no hay suficientes casos para decretar la epidemia. El gobernador saca una campaña de que en los últimos 6 días no se había muerto nadie, información en la prensa, para intentar entonces ¿verdad?, calmar el problema frente al puerto. El alcalde de San Juan tuvo que repartir un socorro, $1 por persona, para atender a los enfermos pobres. La siguiente. Entonces aquí viene la cuestión: cómo se desarrolla el conflicto, o sea, cómo se gobierna en un momento de epidemia. Entonces la Junta Municipal y la Junta Superior van a enfrentarse frente a este problema. Mientras los asesores del gobernador están pendientes de que el puerto siga abierto, la Junta Municipal, que son donde están los médicos que atienden a los enfermos, seguían diciendo que tenían que aplicar actividad para frenar el contagio. El administrador del puerto dijo en un momento que 70 enfermos no eran nada para 63,000 habitantes que tenía la ciudad. Entonces, no decretan nunca la epidemia en la ciudad, pero sí reconocen que el contagio subía. Las 2 últimas semanas de septiembre mueren 26 personas en 2 semanas. En ese momento, entonces, la Junta al gobernador le autoriza para que cree un hospital provisional. La siguiente. Entonces, ¿cómo explicamos? Estoy haciendo violento, tengo una conferencia bien larga, estoy violento para el tiempo. Entonces, ¿cómo explicamos este problema de biopoder? El problema estaba en que los asesores del alcalde eran los médicos que atendían a los enfermos en la ciudad, pero los asesores del gobernador, además del médico del puerto, del administrador del puerto, eran las personas que administraban el comercio en la ciudad. Así que los intereses de la clase económica de la ciudad no permitió que el gobernador nunca decretara la epidemia. Y entonces el argumento era que si paralizaban el puerto se desabastecía la ciudad. He revisado la prensa y en ningún momento hay evidencia que hay falta de comida, de alimento, de nada. No he encontrado todavía quiénes eran los asesores del gobernador para relacionarlo con la actividad económica de la ciudad. Entonces, lo que estamos tratando de plantear, ¿verdad?, es que gobernar en tiempos de epidemia es un problema. Depende cuáles son los criterios que tiene quien está ejerciendo el poder. Así que en la epidemia de San Juan de 1875 se está privilegiando, ¿verdad?, los intereses económicos de los grupos importantes. No se decreta nunca la epidemia, así que tenemos contagios entre julio y marzo. Vamos a tratar de redondear en la conclusión. Yo digo que si bien es cierto que el aislamiento que se le hizo a los contagiados pobres, porque se creó un hospital provisional cerca del cementerio en donde llevaban a los contagiados pobres, si bien el aislamiento ayudó a frenar el contagio,
Entonces hubo una expresión de contagio y de epidemia. Hasta ahora solo he registrado 264 muertos pobres, porque eran los únicos que se registraban, porque los ricos no habían muerto en el hospital provisional, así que no aparecen en las listas. Entonces lo que estoy tratando de decir es que los intereses generales del gobierno, especialmente de la cuestión económica, se impuso para que el puerto nunca se cerrara. Así que anteriormente habían preguntado sobre los parecidos, ¿verdad? Y entonces estamos viendo sobre los intereses que privan. Dice, no obstante, aquella epidemia que nunca fue decretada como epidemia, marcó los intereses del gobierno. Y digo que marcó, porque por ejemplo, en el libro del compañero que acaba de presentar, esta epidemia no está. Y yo creo que es una epidemia importante en el siglo XIX, porque cuando pasa la epidemia hay una revisión en el gobierno y comienzan proyectos que van a estar en el desarrollo de la salud pública. Por ejemplo, entonces se preguntaron cómo entró Candelaria Dávila, me quedan 5, cómo entró Candelaria Dávila a la ciudad, así que no había quien vigilar. Así que comienza a desarrollarse el proyecto para crear un lazareto, que se terminó creando en 1876 en Isla de Cabra, y era para que cuando llegara un barco ahí iban a revisar a los enfermos. Entonces no había tampoco un hospital civil, así que hubo un proyecto y se construyó, solo que se construyó en el este y las ideas médicas no permitían tener a los enfermos en el este porque la brisa iba a traer las epidemias a la ciudad, así que el hospital nunca se aplicó. Y sí, donde sí vamos a ver los cambios importantes van a ser en el derrumbe de la muralla, porque durante la epidemia del 75 se decía que eran los pobres donde cundían los contagios, así que había que derrumbar la muralla en el este para que fueran a hacer casas a puerta de tierra, de manera de que vivieran los pobres fuera de la ciudad y los ricos podían alejarse de las epidemias. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Salcedo. Queremos, si hay alguna pregunta o comentario para él, para su excelente exposición, levantó primero la mano el doctor Rigau. En voz alta, doctor, por favor. Sí, la epidemia se va a terminar porque cambian al gobernador y Segundo de la Portilla llega y lo primero que hace es decretar que hay que hacer una vacunación masiva. Entonces la traen de San Tomás, solo consiguieron 12 tubos, que no había porque en todo el Caribe había epidemia, así que era muy difícil. Traen de Inglaterra y entonces a finales de febrero comenzó, pero el problema era que la gente no quería vacunarse. Hay muchos artículos en la prensa para el momento en donde le claman a las madres que no dejen que la muerte negra te arranque de los brazos a tu hijo recién nacido. Y para aquella época una vacuna no era suficiente. Cada 10 años debía renovarse la vacuna, así que ahí está. Entonces en San Juan es donde estoy hablando, pero hay unos 20 municipios. Hubo un municipio donde fue más larga porque no tenían ni médico ni vacuna para aplicar. Otra pregunta del doctor Luis Alberto Avilés. Bueno, ¿verdad? La historia tiene la plasticidad particular que cada historiador le da. Entonces yo hago historia desde los planteamientos de la historia cultural. Entonces, por ejemplo, Emmanuel hace historia de los obreros. Lo que yo le propuse fue que tratara de hacerle un giro para que viera que en la historia de los obreros casi nunca los obreros se enferman, pero que si los vemos, ¿verdad?, desde el biopoder, entonces el obrero también se convierte en un elemento de sujeto que se enferma. Y entonces su investigación giró a ver cómo el Estado presta o despresta, atiende o no atiende. Entonces, en la historiografía tradicional de las epidemias, esta epidemia no está. Pero, por ejemplo, si nosotros recurriéramos a la historiografía positivista, entonces que se fueran los datos concretos y particulares, entonces si vamos a la lista de muertos, entonces hubiese sido una epidemia insignificante porque los registros de muertos que tenemos son muy pocos, ¿verdad?
Entonces, si vamos a la historia social, entonces podríamos ver que pareciera que se murieron solo los pobres y los ricos no, porque en los registros de muerte aparecen solamente los pobres que están muriendo en el hospital provisional que se hace al lado del cementerio. Entonces, la historia sociocultural intenta privilegiar acercamientos con algún concepto particular. Y entonces estamos utilizando un concepto, es decir, el Estado se va a preocupar de las epidemias, pero el Estado no es que es bueno cuando se preocupa por los pobres. La preocupación es que si el pobre se muera no va a haber quien trabaje. Por eso es que la cuestión de la tabacalería es importante. Y si revisamos trabajos como lo de Ramonita, por ejemplo, ¿verdad? Que entonces se ve que un grueso de los que se mueren son los esclavos y que afecta la maquinaria de la industria de la caña. En proporción, ¿verdad? De los esclavos muere un grupo importante. Así que la historia tiene una plasticidad y depende siempre del concepto teórico que está planteando el historiador. Otros historiadores hacen otro tipo de acercamiento. Yo estoy intentando, ¿verdad?, comprender desde un punto de vista Foucault, una herramienta de trabajo. Muchísimas gracias al doctor Salcedo. Este tipo de conversación nos trae a la mente que tenemos que establecer más foros, más conversaciones acerca de estos marcos teóricos, ¿verdad? Igual metodológicos para incrementar ese diálogo, esa conversación. Vamos a invitar ahora a nuestro próximo ponente, que es el doctor Vincent Cifres, para que pase al frente, por favor. 15 minutos por reloj. En el momento en que llegó el coronavirus a Puerto Rico, me despertó el interés de hacer un tipo de similitud, comparación con el cólera que yo trabajé hace unos años atrás, y hemos discutido hoy en la manera en que llegan las enfermedades y estamos como que dando en el mismo ¿verdad?, punto en cómo llegan las enfermedades a Puerto Rico o a través del mundo. Así que el tema de hoy es del cólera al COVID, similitudes históricas. Pretendo discutir el origen de las enfermedades, la prensa antes y durante las epidemias, transportación marítima, medidas preventivas, relación de poder, impacto de las epidemias y la disposición de cadáveres. Para comenzar, los síntomas en el cólera: calambre, diarrea profusa, vómitos, y eso desencadena en deshidratación, que muchas personas en aquella época de 1855 podían fallecer de 12 a 24 horas. COVID, pues ya sabemos más o menos los síntomas: fiebre, tos seca, pérdida de olfato, dificultades respiratorias, entre otras. ¿Cómo se origina el cólera? Se identifica en 1817 en India, Gran Bretaña, obviamente con las tropas militares que están invadidas allí en India, más el transporte de comercio. Se comienza a trasladar el cólera hacia Gran Bretaña. Ya en 1832 tenemos el cruce del Océano Atlántico, buques o barcos que van de Gran Bretaña hacia Canadá, y ahí llega el cólera, se reportan los primeros casos. Ya en el 1833 tenemos presencia de cólera en Nueva Orleans. Con el tráfico marítimo entre La Habana, Veracruz, Mérida, pues comienza a trasladarse ese cólera, ¿no? Y se van reportando los primeros casos hasta que se da en 1855 y llega a Puerto Rico. Básicamente, pues en el Golfo de México se da ese triángulo epidémico entre comercio de diferentes países, ¿no? Siguiente. ¿Cómo se origina el coronavirus? Ya sabemos, ¿verdad?, que se surge en Wuhan, China. Aparentemente fue de origen zoonótico, se le achaca al murciélago, pero también hay otras teorías que dicen que fue un virus que salió accidentalmente de un laboratorio. Otros alegan que fue más bien intencional, que sale de un laboratorio para quizá desestabilizar la economía o crear un impacto en el mundo. Así que hay diferentes teorías, conspiración. Todavía no estamos muy certeros qué fue lo que sucedió. Similitudes entre ambas enfermedades: son enfermedades asiáticas de gran población,
de desigualdad social, pobreza, y entonces desde Asia pues hace su recorrido a través del mundo. Ya en Puerto Rico, a través de la prensa, la Gaceta Oficial de Puerto Rico, comienzan a dar los primeros avisos de esta epidemia de cólera que se va acercando en el Caribe. Desde ya 1854, por ahí más o menos, se hacen los primeros avisos que en Curazao, tanto en Isla de San Tomás, también rondaba el vómito negro, ¿no? Y utilizamos, lo que comentábamos esta mañana, el término negro como algo malo, así que se le conocía el cólera como un vómito negro también, el cólera morbus también. Fue hasta el 10 de noviembre de 1855 que se registra el primer caso por la playa Úcares de Naguabo, donde el párroco de la iglesia hace una manifestación a las autoridades de Puerto Rico, y cito: la epidemia de cólera morbo asiático continuaba en aumento. En 5 días iban más de 70 contagiados y sobre 30 muertos. De los más de 30 que permanecían enfermos, 20 estaban graves. Y para aumento de los males, los contagiados no eran únicamente los de la clase menesterosa, los blancos también eran foco de contagio. Así que ya no era una enfermedad relacionada con la pobreza o el negro o el mulato, ¿no? Ya estábamos viendo que los blancos se estaban contagiando, y los blancos de la clase alta también. Según hoy en día se registran los casos de COVID por los infectados, los muertos, los que están encamados en intensivos. También la prensa se dedicó a ofrecer los números de los invadidos, los curados y los muertes. Tomando ejemplo a la prensa local, El Nuevo Día, ya para el 27 de enero 2020, se están preocupando ya por la cercanía del coronavirus, y obviamente comienza a concentrarse en los indocumentados chinos, ¿ok? Como pues que podría ser lo posible causante de que llegara el virus a Puerto Rico. El doctor Rafael Rodríguez Mercado, ex secretario de Salud, en la prensa había pues como título: Salud no espera la llegada del coronavirus, ¿ok? Si llegaban indocumentados chinos podría llegar, pero él alega, y cito: por el momento no hay preocupación con los pasajeros que lleguen en aviones debido a que no hay vuelos directos desde China a Puerto Rico. Así que es una expresión que yo no hubiese esperado de un ex secretario de Salud, hubiese esperado tomar una medida, ¿verdad?, más certera, así que creo que por eso fue destituido. Siguiente. El metro. Ya tenemos el coronavirus en Puerto Rico. Llegó en barco. Llegó un crucero, según habíamos visto con otras enfermedades, y también pasó con el cólera en 1855. Llegó a través de un barco. No hacía falta aviones que llegaran, simplemente los barcos. Siguiente. Doctor Lorenzo González, secretario de Salud, ya está preocupado porque ya hay presencia de cólera en Puerto Rico, así que necesitan datos robustos para tomar medidas disciplinarias o medidas de prevención o todas las órdenes ejecutivas. Así que los epidemiólogos entran en escena y tratan de describir, identificar cuál es el problema, quién es la población, pero obviamente muchos de estos políticos no le hacían caso a la información que los epidemiólogos ofrecían. ¿Por qué? Factor económico. No querían, ¿verdad?, que se afectara la economía del país. Así que nada, el cólera llegó por barco desde San Tomás, probablemente por el tráfico de contrabando. Y el COVID llegó pues por el crucero Costa Luminosa, que ya sabemos el caso de la primera paciente italiana. ¿Cómo se propagaba, cómo se pensaba la propagación del cólera del siglo XIX? Pues habían varias teorías, entre ellas el castigo divino, la teoría del miasma, que hemos hablado de la dirección del viento, putrefacción del aire, y pues ya entrando la teoría del contagio va desplazando estas últimas dos teorías. Con el COVID ya sabemos contacto físico, contacto en superficie, micropartículas al aire. 1840, el siglo XIX, en Europa también existía el cólera, y
se veía a diario cómo las personas iban falleciendo, estaban casi moribundos. Pasaban las carretas para recoger a los casi muertos, ya muertos, para llevarlos a unas fosas comunes. Lo mismo pasaba con el coronavirus tan pronto comenzó, y lo vimos en Italia, lo vimos en Europa, lo vimos en Estados Unidos, en Sudamérica, cómo las personas iban falleciendo en masas. Y obviamente pues esto concluye en llevarlos a fosas comunes. La vestimenta en el pasado, Edad Media y después el servidor médico, ¿no? el de salud, se acercaba al paciente con una vestimenta para evitar el contagio, ¿no? El bastón para tocar al paciente de lejos, la careta en forma de pico de ave tenía impregnado algún trapo con aromas, con hierbas aromáticas o perfume. Y hoy en día pues tenemos las mascarillas, las gafas, la protección de los guantes para evitar uno contagiarse. Siguiente. ¿Quién estaba en el poder? Hablando de biopolítica, hablando de biopoder. Para 1855 teníamos al capitán general y gobernador de Puerto Rico, don José Lemery, quien durante un año trató de hacer todo lo posible de combatir con el cólera, porque no se sabía en aquel momento cómo se propagaba, pero hizo un llamado a la población, porque ya que se estaban afectando los blancos y gente adinerada, hizo un llamado a la gente adinerada que aportaran catres, sábanas, lugares donde se podían atender a los colerientos. Con Honorable Wanda Vázquez, pues comenzó, ¿verdad?, con este issue del coronavirus. Y hoy en día tenemos al Honorable Pedro Pierluisi, que con su orden ejecutiva van y viene, y vemos, ¿verdad?, cómo va oscilando las cantidades de contagios. Siguiente. San Juan era una ciudad amurallada en 1855 y hablábamos de la hacinamiento poblacional. Esto afectó mucho a que muchas personas se afectaran en la ciudad. Tenía puertas para entrar y salir de la ciudad. Siguiente. Así que se establece que para el 7 de diciembre llegó el cólera a San Juan, duró básicamente 3 meses, se estableció cordón sanitario en las puertas, fumigación con vinagre a todos los artículos que entraban, fogatas con hierbas aromáticas en espacios abiertos para purificar el aire. Desde el Morro, Fuerte San Cristóbal, se disparaban cañonazos al aire para purificar el aire. Toque de queda, mascarilla, guantes, no, la de anterior, perdóname. Cuarentena marítima, cañonazo, no verter agua sucia ni basura por las murallas, y obviamente la Iglesia Católica dejándose llevar por el castigo divino, las misas y las procesiones. Hoy en día pues sabemos ya las medidas que se están tomando: lavado de manos, suspensión de labores, medidas de vigilancia en los puertos, entre comillas, toque de queda, mascarillas, desinfectantes. Siguiente. Relaciones de poder. Yo establezco y cito: la amenaza tan cercana de la epidemia de cólera en 1854 fue el agente catalítico para crear pánico y así ejercer toda la presión necesaria para eliminar los bohíos y sus habitantes, considerados como focos de enfermedades que existían dentro de la ciudad amurallada. Y se estaba tratando de crear leyes para cambiar estos bohíos a casas menos propensos, ¿no?, a foco de contagio. Así que se estaba empujando a esta población negra, pobre, a que habitaran en Puerta de Tierra. Siguiente. Siguiendo la línea del poder, Sheldon Watts, epidemias y poder. Siguiente. Cito a Sheldon: el imperialismo, el sistema capitalista, la burguesía y la clase dominante son los responsables de permitir en algunos casos la presencia de plagas o enfermedades contagiosas para mantener y controlar los sectores más bajos de una sociedad. Yo creo que eso todavía se está viendo en algunos países de escasos recursos, como a veces permiten que este virus haga su trabajo de controlar una población o eliminarla. Siguiente. Vemos ya con el presidente Donald Trump, donde no quería establecer cuarentena ni cierre, obviamente por el sector económico, mucha presión. En Puerto Rico también los empresarios llaman a reabrir la economía de Puerto Rico, ¿verdad?, porque estamos viendo que la economía era más importante que la salud. Siguiente. La disposición de los cuerpos. Estoy ya acabando, Efraín.
Con el cólera se aproxima más o menos 30,000 fallecidos durante un año en Puerto Rico por el cólera. En la ciudad de San Juan, aproximadamente 600 personas que fallecieron por el cólera. Hasta el día de hoy puse 3,000, pero eso fue el lunes, así que debe haber ya más de 3,000 en 18 meses. Siguiente. Para el siglo XIX, en 1855, los que fallecían de cólera en la ciudad de San Juan eran enterrados en el lugar arriba donde dice cementerio colérico. Eso era una fosa común. Así que, siguiente, lo vimos también hoy en día con el coronavirus, tanto en Europa, Estados Unidos, Sudamérica. Siguiente. Cuando querían expandir, ¿no?, el cementerio Santa María Magdalena Pasís en San Juan, para los años 1870, 77 por ahí, la Junta de Sanidad había dicho: una exhumación de cadáveres coléricos coincide con la noticia de que dicha epidemia hacía estragos en San Tomás. Esto pondría entredicho el proceder de las autoridades coloniales. Además, colocaría a los vecinos en un estado de pánico del cual el ayuntamiento sería responsable. Siguiente. Hoy en día, hace poco ya comenzaron a llegar los cruceros. El primer crucero que llegó hace 17, ¿verdad?, en un periodo de 17 meses que no llegaban cruceros, llegó el Mardi Gras, y ya a los días siguientes CDC trató, o Salud, de averiguar si habían personas con contagio. Así que yo creo que los barcos son los principales focos de contagio, no son los aviones. Y muchas gracias. Enhorabuena, saludos, muchísimas gracias al doctor Cifres. ¿Alguna pregunta o comentario? Por lo menos tenemos espacio para un turno antes de pasar a nuestra última presentación. Además de felicitarlo, por supuesto, por su excelente exposición. Gracias. Una pregunta por acá. Un comentario. Sí, obviamente cuando invadió el cólera hubo diferentes fases. Entró por el este, luego hubo una disminución, después por el sur, pero obviamente por el factor tiempo no traje pero nada, sí. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo, y ahora invitamos a pasar al frente al profesor José Sanabria para su presentación. Muy buenas tardes, mi nombre es José Eligio Sanabria, un placer estar aquí con ustedes. Mi presentación es un poquito diferente a lo que hemos visto en la tarde de hoy. Se concentra específicamente en la prostitución durante la Segunda Guerra Mundial. Hay un aspecto que trabaja con las enfermedades venéreas, que es el que quiero presentar hoy. Porque este tema, yo lo que quiero es probar, esto es una investigación que todavía está en curso, probar que el tema de las enfermedades sexualmente transmisibles, como se le llamaba en aquella época, las enfermedades venéreas, y en particular la persecución de las prostitutas se activaba o desactivaba en torno con las necesidades políticas de los Estados Unidos, particularmente necesidades militares. La próxima. Voy a darles un poquito de trasfondo. Durante la Primera Guerra Mundial hubo una persecución de las prostitutas. ¿Por qué? Porque se utilizaba el argumento médico que indicaba que las prostitutas eran el principal vector de transmisión de las enfermedades venéreas. Esto culminó en una encarcelación, en primer lugar, monitorización, arresto, detención de miles de mujeres puertorriqueñas en diferentes cárceles en Puerto Rico. Eso fue algo que nunca se había visto. Los elementos que sirvieron para promocionar este tipo de encarcelamiento, este tipo de persecución, fue, como había dicho anteriormente, la supuesta excusa de que ellas eran la principal fuente de transmisión de estas enfermedades. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial vimos que el gobierno puertorriqueño fue influido por una asociación, la Women's Christian Temperance Union, que bajo la figura de Edith Hildreth, presidente de ese capítulo, del capítulo de esa organización en Puerto Rico, convenció al entonces procurador general Howard Kern para que iniciara
esta persecución. Fíjense que hasta ese momento, y entró un poquito en temas legales, no existía en Puerto Rico unas leyes en contra de la prostitución. Este señor desarrolló un memorando donde indicaba a todos los jueces, a todos los fiscales de Puerto Rico que establecieran medidas y sentencias bien fuertes para arrestar a todas aquellas mujeres que fuesen prostitutas o sospechosas de practicar la prostitución en Puerto Rico. Traigo a colación el caso de una persona que fue arrestada, su nombre Leonor Crespo, y Leonor Crespo, ella estaba transitando por la vía pública en 1918, dos policías se acercan a ella y sin mediar palabra la arrestan prácticamente inmediatamente. Después se determinó, como parte de la defensa, que el arresto de esta mujer se debía a unos celos que tenía uno de los policías que estaba arrestando a la mujer, y una de las defensas más fuertes que se utilizó es que esta persona, ¿verdad? Hago la aclaración, ella estaba acusada de ser prostituta. La defensa mayor, según determinó el doctor, era que esta persona acusada de prostitución era virgen. Pasamos entonces a la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente después de terminada la Primera Guerra Mundial, esta efervescencia, esta urgencia por demostrar que en este caso las enfermedades sexualmente transmisibles, particularmente la sífilis, habría que atajarla. Es una urgencia que después de este conflicto bélico se desactiva, es decir, se activaba el argumento de la prostituta como vector principal de la enfermedad cuando habían eventos de guerra. 1918. Al terminar la Primera Guerra Mundial, toda la narrativa médica, todos los esfuerzos que, ¿verdad?, de manera progresiva se estaban estableciendo para eliminar, para capturar y para trabajar, manejar la sífilis, entraron a un plató, o sea, disminuyeron automáticamente. Y algo que yo quiero probar a través de esta investigación es que, de nuevo, la persecución, este ánimo de la clase médica por atajar todo lo que tuviese que ver con la sífilis estaba atado a la protección de los soldados que pertenecían a la milicia estadounidense. El próximo. De hecho, volvemos ahí, disculpen. Para atrás. Okay. Desde 1938 en Puerto Rico se comienzan los preparativos para la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que oficialmente se declaró la Segunda Guerra Mundial, por lo menos la intervención de Estados Unidos a partir de 1941. En Puerto Rico ya a partir de 1938 se estaban construyendo una serie de instalaciones militares muy importantes en la isla, y estos preparativos pues obviamente resultaron en que un gran contingente de militares estadounidenses llegaran acá. Al igual que en los Estados Unidos, esta movilización también trajo una preocupación por la salud de los militares. ¿Cuál es la diferencia entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial? Es que en términos del alcance, en términos de la manera en que se trabajó la prevención de la enfermedad, realmente, pues en la Segunda Guerra Mundial se trabajó y se manejó de una manera más efectiva la narrativa que se utilizaba para detener, arrestar a las prostitutas. Próximo, por favor. Aquí es importante destacar el concepto de guerra total o total war, que lo utilizo como uno de los marcos de referencia para mi trabajo. Según Richard Sheposh, el término guerra total se refiere a la utilización de recursos civiles y militares en contra del enemigo en el transcurso de un conflicto bélico. Utilizo esto como referencia porque la clase médica
prácticamente se convirtió en uno de los recursos militares para exterminar o trabajar con la enfermedad, particularmente de sífilis. Muchos médicos eran reclutados o eran parte, se convertían en parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero además de eso, la narrativa que ellos utilizaban para manejar las enfermedades venéreas eran bastante moralistas, o sea, ellos salieron de este esquema de exclusivamente médico y ya entraron en unas exhortaciones que caían en la parte moral. El próximo. Interesantemente, los esfuerzos para proteger la salud de los soldados, en vez de tener un enfoque en la profilaxis, pasaron a ser o enfocarse exclusivamente en la persecución de las prostitutas, particularmente cerca de las instalaciones militares más grandes en Puerto Rico. Un poco de ese protocolo: las prostitutas eran detenidas, arrestadas y en muchas ocasiones transportadas a hospitales especializados. Este protocolo se originaba a partir de directrices del gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense pues estaba bien influido por una organización higienista bien importante que se llamaba ASHA, American Social Hygiene Association. Esta asociación tenía como uno de sus objetivos que se prohibiera la prostitución en Estados Unidos y en todos los territorios. En Puerto Rico particularmente, la prostitución no estaba prohibida. No estaba prohibida. Lo que sí estaba prohibido era tener casas de lenocinio, número uno, y número dos, que existieran proxenetas, entre otras. Gracias. ASHA lo que quería hacer era precisamente obligar al gobierno puertorriqueño o motivarlo a que también se prohibiera la prostitución de manera completa en Puerto Rico. Sin embargo, no se pudo lograr esto. En términos de la represión de las prostitutas, la clase médica pues establecía esta narrativa, pero era la policía insular quien prácticamente, como dije al principio, monitorizaba, arrestaba y dirigía a estas personas a las diferentes instalaciones hospitalarias. Si el personal médico lo determinaba, estas mujeres serían conducidas, por policías a hospitales especializados en el tratamiento de enfermedades venéreas. La policía insular también sería instrumental en el arresto de aquellas mujeres que, según el personal del Departamento de Sanidad, hubiesen descontinuado el tratamiento contra las enfermedades venéreas. El tratamiento incluía unas 20 inyecciones. Esto era alrededor de un año. Muchas de estas personas descontinuaban el tratamiento y entonces la policía, aliada con la clase médica, era quien trataba de hecho, arrestaba a estas mujeres y las devolvía a estos centros hospitalarios. Estas acciones continuaron a través de toda la Segunda Guerra Mundial, es decir, el arresto, la persecución de las prostitutas, todo bajo el argumento médico de que ellas eran el principal foco de infección. Al igual que pasó con la Primera Guerra Mundial, una vez se termina la Segunda Guerra Mundial, todos los esfuerzos dirigidos hacia la represión de las prostitutas, hacia el enfoque particularmente en sífilis, disminuye, y finalmente en el área legal en Puerto Rico no se llegarían a establecer leyes ni ningún tipo de esfuerzo tan fuerte como en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, sino hasta el 1982. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias para el profesor Sanabria por su excelente exposición. ¿Alguna pregunta o comentario para él? Sí, en voz alta, por favor. Sí, eso es correcto. Estas directrices vinieron de Estados Unidos. El protocolo era en esencia el mismo. ¿Qué importa el país que estuviera la instancia militar? Exactamente. Inicialmente, estamos hablando del 1918, o sea, en la Primera Guerra Mundial, sí la manera en que se manejaba la prostitución era diferente de cómo se manejaba en Estados Unidos versus cómo se manejaba en los territorios. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial el protocolo era esencialmente el mismo. Bueno, interesantemente, mi enfoque es en la prostitución, no en la enfermedad como tal. Sin embargo, una de las fuentes que yo utilizo son precisamente los reportes de la policía. En todos los arrestos, el hombre que estaba involucrado en esa actividad desaparecía. Bueno, yo te lo pregunto porque yo catalogué esa documentación en el archivo. Ajá. Y lo que me llamaba la atención, que decía siempre, y el hombre se fugó. Exactamente. Y el hombre se fugó. Sí, siempre se arrestaba a la mujer, a la prostituta, y pues no había indicios del hombre. Y eso pasa no solamente en San Juan, en Ponce, Arecibo, Vega Baja, era esencialmente el mismo modus operandi. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Felicitaciones a todos nuestros ponentes de esta sesión. Hemos concluido la misma. Ahora vamos a dar paso a al próximo panel, y para ello dejamos al moderador o moderadora de la próxima sesión.